Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestra clase de obra misionera. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes y, bueno, en ausencia de nuestro pastor Jaime Smith, que me ha pedido que pueda darles esta clase. Quisiera que todos participen, así mismo como la vez pasada. Y hoy estaremos hablando de un tema muy, muy importante y delicado, como son las relaciones correctas en la obra misionera. Y vamos a empezar orando. Voy a pedir que, a ver, ¿quién no ha orado todavía? Hermana Rebeca, por favor, si nos puede guiar con una palabra de oración. Ya, oremos. Querido Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener para poder aprender un poco más de tu palabra, en especial para poder aprender más de las misiones, Señor. Te pedimos que seas tú poniendo en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo de obedecerte y de seguir hablando a más personas de ti, Señor, para que puedan salvarse. Gracias por el hermano también que nos va a enseñar, sé tú dándole sabiduría y a nosotros dándonos entendimiento, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermana Rebeca. Para esta clase, la lectura de los capítulos 4 y 5 del libro de texto. Hablaba también de la importancia, ¿no? De las relaciones que debe haber, las relaciones correctas. Y justamente eso es lo que vamos a topar en este momento. Y creo que es importante empezar con la iglesia y el misionero. Creo que es muy, muy necesario que haya esa correcta relación, ¿no? Entre la iglesia que está enviando y su misionero. Una relación de amistad, de confianza y que va a ayudar en el proceso de lo que es el desarrollo de la obra. ¿Cómo debe el pastor y la iglesia tratar a un misionero? Aquí nos va a hablar duro las orejas a la iglesia en cómo debemos tratar a los misioneros. Y creo que es importante resumir que nuestro trato al misionero debe ser de una forma correcta y la forma es recibirlo con bien, tratarlo como a huésped, ¿sí? Es lo más importante para la iglesia también un misionero. Y algo como lo dice en 2 Corintios, es un embajador. Eso es muy importante, mis hermanos, que tomemos en cuenta que no es cualquier persona, no es cualquier hombre, no es cualquier profesional, es un embajador. Y voy a pedir que un hermano, tal vez Ian lo tienes, 2 Corintios 5:20, si nos ayudas leyendo, por favor. Ok, segunda Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén, gracias. La iglesia debe tratarlo como un embajador en nombre de Cristo, ¿no? En cualquier ciudad, dentro o fuera del país, es un embajador. También podemos ver que es una oportunidad que tenemos, ¿no? Para que la iglesia conozca al misionero, y esto lo podemos ver en Hechos 13:3. Ya, vamos a tratarlos bien como a un embajador, y también es una gran oportunidad que la iglesia tiene para conocer al misionero. Hermana María Vélez, por favor, ayúdeme con la lectura. No le escucho. Ya, parece que hay inconvenientes con el audio o la señal, la conectividad. Hermano Eric, si es tan amable, por favor. Perdón, Alvi, ya volvimos a entrar. Vamos a estar así. No sé por qué no se puede ver la cámara. Entonces, vamos a estar así, ¿ya? Pero sí, te escuchamos todo. Y vemos Perfecto. también a ustedes todo, ¿ya? Por favor. Ya.
De acuerdo, Pastor Juanito. Muy bien. Entonces, Pastor, Hechos, ¿cómo es? Hermano Eric, por favor, ayúdenos con la lectura. con mucho gusto. Hechos 13:3. Dice la palabra del Señor. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Sí, la clase anterior, bueno, creo que fue hace 15 días, ya habíamos hablado acerca de esta cita, y es que es despedir con sustento, ¿no? No es solamente despedirle de un hasta luego, sino con sustento. La iglesia debe siempre estar animándoles, animándose a orar, y en muchos casos también visitar al misionero, ¿no? Es importante estar en contacto para que haya una buena relación. Debemos recordar el cumpleaños de nuestro misionero, sí, es importante una llamadita, parecería que no, pero si les llega una llamada, aunque hoy está muy de moda, digámoslo así, de moda enviar un mensaje, pero creo que es mucho mejor, más eficiente una llamada, y usted se va a enterar de muchas cosas también en una sola llamada, pero acordarnos de los cumpleaños de la familia misionera, ¿no? De la esposa, de los hijos, es importante. Preocuparnos por su bienestar. En una llamada usted puede preguntarle cómo está su esposa y cómo está sus hijos. Por eso es importante que la iglesia esté acordándose de los misioneros. También debe ser una decisión de la iglesia el apoyar al misionero, no solamente del pastor, ¿no? Debería estar la congregación entera involucrada, porque si es una decisión de todos lo tomarán en serio. El apoyar, el estar orando, el estar pendientes del misionero. Debe haber una oportunidad para que el misionero también presente a la iglesia su obra, ¿no? Lo que él está haciendo, eso es importante. Y en esa visita que puede ser a la iglesia enviadora, pueda él también responder preguntas. Cuando damos una ofrenda de amor para ayudar a los misioneros es para que pueda solventar sus gastos. De lo que él viene a visitar la iglesia, le va a ayudar para lo que es los gastos de movilización y todo eso. Es importante también una ofrenda de amor para esa ocasión. Y decirle claramente que cuando él presenta el proyecto de su obra misionera o de su nueva obra, mostrar nuestro interés en apoyar o definitivamente no darle falsas expectativas, ¿no? De que se le va a apoyar y no decirle en algo concreto, con una cantidad o en cuanto a la frecuencia mensual o bimensual. Entonces es importante que cuando ofrezcamos al misionero que visita a una iglesia para presentar el proyecto, debemos cumplir con lo que le ofrezcamos. Sí, ahí es importante nuestra decisión de apoyo, de compromiso de ayudar o de apoyar la obra misionera, y no solamente la decisión, sino la ejecución, cumplir esta promesa que hemos hecho. ¿Sí? Dentro de las relaciones correctas en la obra misionera también encontramos lo que es la iglesia y la misión bautista del compañerismo del Ecuador. Resumido con el compañerismo bautista. Esta es otra arista importantísima en las iglesias bautistas del Ecuador que debe estar en correcta armonía, porque mal o bien es aquí donde se toman decisiones importantes para el beneficio y para unificar esfuerzos de evangelismo o de obra misionera y de otro índole cuando estamos en una buena relación entre todas las iglesias. Es muy importante este segundo punto, que la iglesia debe tener una buena relación con el compañerismo. ¿Sí? Los pastores, sus pastores, deben saber o deben estar más al tanto de lo que es la misión bautista del compañerismo del Ecuador, qué funciones hace, qué ayudas da a las iglesias, a las misiones, y bueno, muchos que han recibido también préstamos saben lo que hace el compañerismo bautista del Ecuador. Una vez tomada la decisión de apoyar al misionero,
hay que ser serios y puntuales. Las iglesias, ¿no? Hablamos de las iglesias del compañerismo. La puntualidad debe hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque de eso depende que coma o no nuestro misionero. ¿Sí? Es muy importante que sea a tiempo, que sea no atrasándonos con horas, con días, peor, sino en las fechas que se ha acordado. Porque el compañerismo bautista maneja también un presupuesto y en base a las fechas hace llegar las ayudas a los misioneros. Entonces, si una iglesia se atrasa, si una iglesia peor aún no envía, es afectar a un misionero, a una familia. Si son 4 integrantes de esa familia, es afectar a cuatro bocas, ¿no? Entonces, nuestras ofrendas que damos también al compañerismo es para gastos administrativos. Hay algunos que tal vez están más al tanto del monto y todo eso, pero en definitiva se usa también para gastos administrativos. La iglesia cuando da un aporte al compañerismo no lo debería hacer como un porcentaje, sino más bien algo voluntario, algo de corazón, porque quiere que la obra misionera avance, entonces aporto al compañerismo bautista del Ecuador. También vamos a hablar acerca del misionero en una relación directa con el compañerismo. Acabamos de ver la iglesia con respecto al compañerismo. Ahora vamos a ver el misionero con el compañerismo. No somos islas, no somos obras sueltas, somos independientes. Hay algunas iglesias que tienen el nombre también en su iglesia, Iglesia Bíblica Bautista Independiente, digamos un ejemplo, La Victoria, por poner un ejemplo. Sí, no haga mérito al nombre independiente y viva solo, sí, por eso está el compañerismo, para poder solventar muchas necesidades, muchas veces del misionero o de la iglesia. Entonces, es importante que haya una buena relación entre el misionero y el compañerismo. ¿Cómo es una forma de mantener una buena relación? Uno es presentando informes. El misionero que es transparente abre las puertas de su obra, por así decirlo, con un informe, con fotografías, tiene mucha mayor confianza, ¿no? al compañerismo, da más confianza. Sí, hay varias formas de presentar el informe, pero se presenta aquí algunos subpuntos que debería contener su informe, ya para los futuros misioneros. Tome nota. Debería incluirse la asistencia de las personas que asisten a sus servicios. También debería constar las personas que tomaron la decisión de salvación, ¿sí? Personas que fueron bautizadas, personas que han sido discipuladas. Eso es importante para que haya una buena relación entre el misionero y el compañerismo. También en los informes que deberían desarrollar el misionero es su informe económico. Recuerde usted que está recibiendo ingresos de otras iglesias, a más de la iglesia enviadora, y muchas veces, aunque parecería difícil, es mejor rendir cuentas. Es importante rendir cuentas sanamente, un ambiente de confianza, y mostrar los gastos económicos, ¿no? En qué estoy gastando, tanto en la parte personal, de familia, y también cómo se está desarrollando la administración, la mayordomía del dinero de la iglesia. Es muy importante informar para que haya siempre una buena relación. Otra forma también de incluir en los informes desde lo que está haciendo. Creo que aquí dependerá mucho el entusiasmo, la pasión que tiene el siervo, el misionero, y va a encontrar múltiples actividades. He visto algunos informes de misioneros, tengo el privilegio también de poder visualizar, y sí, hay unos que trabajan muchísimo y ponen fotos y todo, y es bonito porque
dice ahí hay bastante trabajo, ¿no? Y eso es bueno para el compañerismo saber en qué invierten el tiempo y en qué proyectos están y de pronto de ahí se puede ver qué necesidad urgente tiene el misionero, porque también va a presentar proyectos que están por venir y a veces muchos de esos proyectos, algunos se hace sin dinero, pero otros también sí requieren el recurso económico. Entonces es importante informar y tener comunicado a la misión bautista del compañerismo. Ahora vamos a ver la relación del misionero con el pastor, el misionero y el pastor de la iglesia enviadora, ¿no? Igual es como que en todas las relaciones anteriores que hemos visto es muy importante la comunicación, la transparencia y creo que es importante la cordialidad. Somos hermanos en Cristo ante todo, hijos del mismo Dios y Padre y a la vez consiervos. Entonces, no debería haber espacio para rivalidad, para comparaciones entre mi obra y la suya, o peor aún en otro tipo de discusiones. Entonces, siempre manejar una cordialidad si la gente del mundo practica esto, cuánto más un hijo de Dios, un siervo de Dios, la cordialidad. También, como les decía, es importante la comunicación. A más información al pastor que pueda dar el misionero, más puede ayudar a la obra. ¿Sí? A más información, más puede ayudar a la obra. Si el pastor va a ver la necesidad en esta nueva obra que se está abriendo, y si usted no comunica, pues no se va a enterar ni el pastor y peor aún la iglesia. Entonces, ahí también es importante la información, la comunicación. Y todo informe, toda comunicación debe tener algo de lo que ya hemos visto también para el informe al compañerismo, similar también para el informe al pastor. En cuanto a la asistencia, ¿cuántos han asistido? Niños, jóvenes, adultos, decisiones de salvación, personas que han sido bautizadas, personas que han sido discipuladas. Y en todo esto hemos visto que, y no es una posibilidad de que no exista, sí puede haber también datos inflados, puede ser, ¿no? Entonces debemos ser honestos. Si se aceptaron a Cristo o se salvaron 10 personas en el mes de julio, pues ponemos 10, no ponemos 20 personas que aceptaron a Cristo. Entonces más o menos también va por eso, siempre la honestidad. En cuanto a lo económico, usted debería reflejar allí sus ingresos y sus egresos. De alguna forma, también el pastor va a poder guiarle en cuanto a la administración, si es que los recursos le están faltando o usted está gastando más de lo que está recibiendo, hay algo que hacer, ¿no? A más de orar y pedir sabiduría, también le pueden sugerir hacer algunos cambios, ajustes, por eso es importante esto. El informe económico en cuanto a lo personal, en la mayordomía personal suya y también de la iglesia. Sí, es bueno rendir cuentas, es muy, muy saludable. Y por último, los proyectos que tiene, aquí de pronto más desglosado, con detalles para que el pastor pueda tener toda la información y poder guiar, poder orar también y poder aportar o apoyar a través de la iglesia. Sí, siempre estamos creciendo, hay un nuevo ministerio, usted lo publica o ya se crea en su iglesia, en su misión, entonces eso también va imponiendo en los informes misioneros, ¿no? Y los futuros proyectos que tiene o los que ya está desarrollando. Eso en la parte de lo que sería la actividad de la obra, el trabajo de la obra. Bien, y creo que también es importante. Acabamos de ver la relación del misionero con el pastor, ahora vamos a ver el del misionero con la iglesia.
si hay amistad con el pastor, si hay muy buena relación, seguro también va a haber muy buena relación con la iglesia. Y creo que es importante mencionar que de parte del misionero hacia la iglesia debe haber un agradecimiento sincero por las oraciones, por el apoyo, el envío económico que recibe. En realidad, primero agradecer a Dios y también, sí, hay que agradecer a la iglesia, ¿no? Que está haciendo un esfuerzo y está apoyándole. Entonces, hermano futuro misionero o misionera, recuerde en sus informes misioneros, agradezca y sea sincero en sus agradecimientos, ¿no? Primero porque al Señor por la iglesia que le ha permitido o estar sirviendo, ¿sí? Porque recuerde usted, la obra es del Señor, no es su iglesia, no es su obra, es la obra del Señor. Cristo dio su vida y derramó su sangre por la iglesia. La iglesia es del Señor, no es del pastor, no es del misionero. Entonces hay que estar agradecidos al Señor por la obra que usted tiene. Y también agradecer a la iglesia que le envía, ¿no? Que le envió. Es muy importante la actitud de agradecimiento, tener una actitud agradecida. No es solamente esperar qué le puede dar la iglesia a usted como futuro misionero o misionera, sino qué es lo que usted puede dar a la iglesia, y lo que espera es que sea o que deba existir una actitud de agradecimiento a la iglesia. ¿Sí? Un segundo punto, a más de un agradecimiento sincero, también es que debe existir una relación de confianza, que es lo que veíamos también en el otro aspecto anterior, que es importante crear un ambiente o una relación de confianza con la iglesia, ¿sí? El misionero con la iglesia están en una muy buena relación, están juntos, pueden trabajar muy bien y pueden progresar muy bien. Si hay deshonestidad, eso daña la confianza y crea problemas y damos lugar al diablo. ¿Sí? Una honestidad sincera. También es importante recordar, el misionero no debe ser pisoteado. Recuerde, usted es un embajador el misionero es un embajador, no es un empleado de una iglesia, no es un mendigo, ¿sí? La relación que debe existir es con altura, misionero iglesia, como un embajador de Jesucristo, ¿sí? Eso en cuanto a la relación entre el misionero y la iglesia, que es también muy, muy importante. Y por último, la relación entre el pastor y la iglesia. Creo que eso ya lo topamos también, pero es importante mencionar que la Gran Comisión es labor o es una responsabilidad de la iglesia, y quien va a estar dirigiendo eso es el pastor. Sí, constantemente debemos recordarnos que la razón de ser de la iglesia es la obra misionera, el alcanzar al mundo para Cristo, el llegar a otras personas con el evangelio, a los perdidos. Y bueno, empezar el proceso de discipulado y bautismo y todo lo que implica el completo de la obra misionera. Es la responsabilidad del pastor establecer y mantener la visión de la iglesia en cuanto a la Gran Comisión. Cuando el pastor empieza a fallar, la iglesia pierde su visión y la obra misionera va a sufrir. Entonces, el pastor siempre debe estar enfocado en la razón de ser de la iglesia, la obra misionera. Eso en cuanto al capítulo 4, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quisiera acotar algo adicional de lo que les he podido exponer, pues puede intervenir.
Si no, avanzamos con el siguiente punto. Bien, avancemos entonces en nuestra... Pastor, sí, hermano Pablo, dígame. dentro del capítulo 4, dentro de la función de la iglesia reconoce el llamado y selecciona a los candidatos también, ¿no? Aparte el servicio o el llamado de Dios, pero la iglesia es la que toma la decisión. Sí, gracias por su intervención, hermano Pablo. Dentro de las funciones de la iglesia, como lo menciona el autor del libro, reconoce primero el llamado y selecciona los candidatos. Creo que no hay mejor lugar donde se pueda identificar a una persona que tiene ese llamado a servirle como misionero, es la iglesia, el pastor, los hermanos que trabajan juntos, que está en un ministerio, tiene a cargo a gente, ¿no? Entonces la iglesia es quien está más calificada, por así decirlo, en cuanto a la selección de los candidatos. También la iglesia está enfocada en capacitar a estos candidatos o a estas personas, a estos hermanos que tienen que tienen el llamado a ser misioneros. Y una de las formas es este instituto bíblico, donde usted y yo nos capacitamos justamente para poder desarrollar esta obra que nos ha encomendado el Señor de mejor manera. También la iglesia, a más de capacitar, también envía, y como les decíamos en clases anteriores, le envían no con manos vacías, sino con provisión, con sustento. Entonces, aparte de los compromisos de orar y de todo eso, también le envía. Y por último mencionaba el autor que la iglesia cuida del misionero, o sea, esa es la responsabilidad importante que tiene la iglesia. Sí, en cuanto a las funciones de la iglesia. Sí, es correcto, pues, hermano Pablo, lo que usted dijo también. Bien, entonces avanzamos. En cuanto a la información, algo ya se mencionó, pero aquí vamos a ver un poquito más en detalle. Es la clave en la obra misionera, la comunicación, la información de doble vía, ¿no? Que debe existir. No es conveniente que solo haya de un lado la comunicación y del otro lado no haya un feedback, no haya un retorno de la información. Entonces, una de las grandes e importantes responsabilidades del misionero es la de informar a las iglesias que le apoyan, que le están apoyando con sus ofrendas y oraciones, tenerlos informados. Es muy importante. Y para tenerlos informados a las iglesias hay 3 métodos, al menos los más utilizados, ¿sí? Y la primera son las cartas misioneras. El misionero debe enviar una carta cada 2 meses de preferencia, ¿no? O 3, o cada 3 meses como máximo, ¿sí? Algunos suelen enviar cada mes, lo cual no está mal. Debe ser escrita de preferencia a computadora, ¿sí? Puede ser de una manera así muy personal, o también puede ser, o sea, de una entrega personal, ¿no? O también puede ser de una manera digital que lo pueda enviar o vía correo electrónico. En la segunda forma o método que se utiliza para compartir la información también hay las visitas personales. Las visitas personales se hace a la iglesia enviadora, puede ser una vez al año o cada 2 años, dependiendo, ¿no? En esta visita el misionero debe
conversar con el pastor para que pueda esperarlo, pueda recibirlo, confirmar de su asistencia, de que va a ir y de que va a participar en el culto, si es que es el caso, dando el informe misionero. Y otra forma también de dar el informe es a través de las conferencias misioneras, que nosotros lo solemos hacer en el mes de marzo, en la conferencia misionera. Ahí cada uno de los hermanos presentan sus cartas. Prácticamente la conferencia misionera es un mix de todo, ¿no? Si está en el exterior, envían sus cartas, se lee las cartas. De los que están más cerca, están presencialmente ahí y dan su informe. Y esto es muy importante porque es de esta manera el pastor tiene un concepto claro de lo que se está haciendo, el aporte que se está dando a las misiones, cómo está regresando en trabajo espiritual, ¿no? En la obra que están realizando. Y es por la iniciativa del pastor y de la iglesia y que ellos deciden también a quienes invitar. Esto no es obligatorio que todos los misioneros deben estar cada año, entonces muchas veces será con unos y en otros años con otros. En cuanto a la forma de presentar el informe, ¿sí? a la que debería contener el informe, sea escrita o verbal, vamos a recomendar un modelo, ¿no? Un modelo. Se sugiere y que haya 3 partes en este modelo. ¿Ya? El número 1 que debe haber es el agradecimiento. Y por favor voy a pedirle a mi hermano Pablo. A ver, permítanme un segundo. Les leo yo ya. Ya tengo listo aquí. Perdón un ratito. Filipenses 4, 10 al 20 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros vemos aquí una actitud de agradecimiento del apóstol Pablo y eso es lo que debemos adoptar cuando redactamos nuestra carta. Tener un corazón agradecido es muy indispensable para ser un misionero exitoso. Un corazón agradecido es indispensable para ser un misionero exitoso. Habrá gente, iglesias, pastores que den generosamente y con sacrificio para que usted pueda desarrollar su ministerio. Nunca debe tomarlo ligeramente. Si es grande la ofrenda o la ayuda o el envío, o pequeña esta ayuda o el envío, no debería ser importante el monto, sino su actitud de agradecimiento. A usted y a mí lo único que nos toca es ser agradecidos. Un misionero recibió una ofrenda muy especial. Era el doble de los ingresos que él recibía mensualmente. Después de 6 meses,
no había reconocido este regalo, o sea, no agradeció, no reconoció. También un pastor de una iglesia había escuchado acerca de otro pastor con problemas graves en la parte económica, ¿sí? Se enteró de los problemas graves de esa iglesia y decidió guiar a su congregación a que dieran una ofrenda de amor especial para esta iglesia. Y dieron la ofrenda muy, muy generosa. Pero qué triste fue la realidad de que nunca recibieron nada en señal de agradecimiento. Ni un gracias, ¿no? Entonces creo que eso no es sabio. Dentro de esto, para una actitud de agradecimiento y buena relación con las iglesias, es importante el control del Espíritu Santo, ¿sí? En la vida restaurada, perdón, en la vida resulta en gratitud. El control del Espíritu Santo en mi vida resulta en gratitud. Efesios 5, 18, 21. Por favor, hermano Pablo, ahora sí le doy la palabra. Por favor, ayúdenme leyendo. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Gracias, hermano Pablo. El versículo 20 dice, dando siempre gracias. O sea, el apóstol Pablo nos está mostrando que un resultado de la llenura del Espíritu Santo es ser agradecido. Y estamos en ese contexto de ser agradecidos con la iglesia, al escribir una carta, poner eso, ¿no? Que estamos agradecidos por las oraciones, por la ofrenda. Hay al menos tres aspectos que se puede ver en esta llenura del Espíritu Santo. El resultado de estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Produce que usted y yo hablemos y cantemos salmos, himnos y cánticos espirituales. También produce un sometimiento. Y lo que decíamos, ¿no? El corazón agradecido, siempre, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Creo que es importante y resaltamos y recalcamos el ser agradecidos. Un gran hombre de Dios hace algunos siglos escribió, ¿saben cuál es el mayor santo entre nosotros? No es el que ora más, ni el que ayuna más. No es el que da más. Es aquel que siempre está agradecido a Dios. Ese es el más santo. Él recibe todo como un instrumento de la bondad de Dios y siempre está dispuesto a alabar a Dios por sus bendiciones. ¿Sí? La persona agradecida siempre estará dispuesto a alabar a Dios porque cada cosa que recibe, lo recibe como una bendición de parte de Dios. Si usted y yo no tenemos una gratitud en nuestro corazón, debemos examinarnos. A lo mejor no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos dejando que el Espíritu Santo nos controle. Es una muy buena señal de la llenura del Espíritu Santo cuando estamos con un corazón agradecido, una actitud de agradecimientos, dando siempre gracias. También una consagración a la palabra de Dios en mi vida resultará en gratitud. Colosenses 3, 16 y 18 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos de himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre y por medio de Él. Casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. También
estando llenos de la palabra de Dios, produce en nosotros el ser agradecidos, ¿sí? Tal cual la llenura del Espíritu Santo. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, el resultado va a ser que tengamos un espíritu agradecido. Un corazón en paz resulta en gratitud. Sí, por eso estamos recalcando que debemos ser agradecidos en todo tiempo. Si me ayuda, hermana Marta, por favor, leyendo Colosenses 3:15. Hermano, buenas noches. Sí, espéreme, por favor. Claro que sí. Todavía tenemos unas citas más. Alisten sus Biblias, mis hermanos, hermanas. Sí, puede ayudar. Todos estamos animando. Espera un momento. Kelly se da cuenta de que puede respirar y tal vez consigue la zapita. Bien pensado. Es turno de Mary. Le han asignado los cuadrados. Ya, de paso les solicito, por favor, que puedan silenciar los equipos que tienen cerca para que no haya esa interferencia, ¿ya? Sí, sigan, por favor. ¿Puedo, hermano? Ya, hermana Marta nos iba a ayudar con Colosenses. Ok. 3:15. Sí, hermano. A ver. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Muchas gracias, hermana Marta. Hacemos hincapié nuevamente el que seamos agradecidos. Un corazón en paz resulta en gratitud. Creo que asimismo fuiste llamados, dice, en un solo cuerpo. Nosotros debemos de tener esa misma sintonía, esa misma sinergia de ida y vuelta, ¿no? Nosotros estamos, la iglesia, estamos agradecidos con los misioneros por invertir el tiempo, el esfuerzo, muchos de ellos dejar la familia, otros salir del país incluso. Entonces estamos muy agradecidos en todo caso de parte del misionero también. Hay una actitud así y cuando hay eso es muy bonito, ¿no? Ver de lado y lado. Un cristiano es el único que puede estar en paz con Dios. El creyente es el único que puede estar en paz con Dios, porque Jesucristo solucionó el problema de la enemistad que había con Dios. Un creyente es el único que puede disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz tendrá el resultado en la vida de cada una de las personas y el resultado será la gratitud. También es importante una vida de oración para poder estar con la actitud correcta en cuanto al agradecimiento. Filipenses 4:6. Por favor, hermana María Vélez quería ayudarnos leyendo. Por favor. Ok, ahora sí me vale el micrófono. Ya. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Muchas gracias, mi hermana María. Sí, una vida de oración resulta en gratitud y nosotros muchas veces nos hemos mal acostumbrado a solo pedir y pedir y pedir y pedir. Empezamos pidiendo y terminamos pidiendo en nuestras oraciones. Pero es muy bonito cuando uno dedica el tiempo solamente para agradecerle a Dios y su oración inicia y termina con solo agradecimiento. Es un desafío, si usted no lo ha hecho, le invito a mi hermano, mi hermana que lo pueda hacer y usted va a darse cuenta que hay muchas razones para las cuales estar agradecidos. Al inicio tal vez el ejercicio resulte un poquito, se nos acabe la oración de agradecimiento en 1 minuto o en 2, pero a medida que ejercita eso, usted va a poder disfrutar de agradecerle y agradecerle y agradecerle a Dios. Sí, una vida de oración resulta en gratitud también.
oración y ruego con acción de gracias. Sí, sí hay que formar, sí también, sí se incluye en las oraciones la que es la petición. Eso vale la pena aclarar, ¿no? Que también sí se incluye cuando oramos lo que es pedidos. Pero yo le decía como un ejercicio que usted pueda hacer en ciertas ocasiones solo agradecimiento y solo agradecimiento. ¿Ya? También una aceptación de la voluntad de Dios resulta en que seamos gratos con Él. Una aceptación de la voluntad de Dios resultará en gratitud. Primera Tesalonicenses 5:18. Hermana Cristina, por favor, si nos ayuda leyendo. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias, hermana Cristina. Por nada estéis afanosos. Perdón. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, ¿sí? No hay que buscar otra voluntad. Está clarito ahí. Sí, que demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. También hay una referencia que la tenemos en Lucas 17:11 al 19. A ver, ¿quién nos puede ayudar leyendo, hermana? Hermana, ¿qué más? ¿Qué más? Hermana Listo. Cecilia. Lucas 17, del 11 al 19. Buenas noches. Yo, hermano Albino. Ya, hermana Cecilia Vallejo. Sí, ya está bien, mi hermana. Ayúdenos, por favor, con la lectura de la cita de Lucas 17, 11 al 19. Ok. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias, hermana hermana Cecilia. En lo que acabamos de ver en el primera de Tesalonicenses 5:18 es que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Es decir, estas 9 personas que fueron sanadas no hicieron la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque no regresaron a agradecer el milagro que habían recibido, solo uno, y era samaritano. ¿Sí? Entonces, es el único que sintió gratitud suficiente para volver y dar gracias a Jesús por la gran bendición. Era nada más y nada menos que un menospreciado samaritano. El amor nunca se olvida. Siempre debemos recordar esto. El amor nunca se olvida. El apreciar una cosa multiplica el gozo que nos trae. Cuando apreciamos una cosa, eso multiplica nuestro gozo. Vamos a ver en cuanto punto número 2, en el informe que el misionero debe presentar, debe incluir el progreso de la obra. Ya pasamos de la fase del agradecimiento y todo. Ahora llegamos al progreso, mostrar el progreso de la obra. Y para eso vamos a leer Hechos 14,
del 25 al 27. Hermana Cecilia Freire, por favor, si nos ayuda leyendo. Hermana Cecilia Freire, ¿me escucha tal vez para poder darle paso a la lectura? Sí, le estoy escuchando. ¿Usted me escucha? Sí. Hechos, ¿cuánto me dijo? 14 del versículo 25 al 27. Ya, gracias. Hechos 14, versículo 25 al 27. Gracias. Entonces dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ya. Muchas gracias, hermana Cecilia. Me parece que está en otra cita. No sé, mi hermana, si me puede confirmar. Le leo, ¿ya? Hechos 14, 25. Hechos 14, 25. Así Sí. está aquí. De pronto en otra versión. Y habiendo predicado la palabra en Perge, Ajá, ahí sí. descendieron a Atalia. ¿Ah? Sí, ahí sí, siga, A siga. Por favor. Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Muchas gracias, hermana Cecilita. Entonces, como usted puede ver, el apóstol Pablo está haciendo un resumen de un informe de lo que había sucedido, de los sucesos que habían tenido en su viaje misionero. Entonces, es importante mostrar el progreso de la obra desde los primeros meses, ¿no? Y es bonito ver cómo la iglesia o la misión tiene al inicio 10 miembros, luego 20, luego 50 y se ve el progreso, ¿no? De un año a otro año. El informe a la iglesia también sirve para hacerles conocer del progreso de la obra. A la gente le gustan las estadísticas. Muchos de ellos manejan bien los números y uno creo que debe ser también un poquito hábil, por así decirlo, en mostrar en algunas diapositivas y cosas como eso, ¿no? De cómo está haciendo Dios la obra. Si la asistencia no es alentadora, no es positiva, hable de los bautismos o hable también acerca de de las decisiones de salvación. ¿Sí? O de las horas que usted ha pasado visitando a hermanos. Eso es importante para los misioneros o futuros misioneros. ¿Sí? Hay mucho trabajo que se hizo, hay que mostrarlo. Creo que es importante mostrar detalles, ¿sí? De la obra, como les decía, experiencias cuando visitaba tal persona. Hay muchos testimonios que se escucha de provisión, testimonios de personas entregándose a Jesucristo después de años de haber estado, por decirlo, esclavizados en el vicio del alcohol o etcétera. Entonces, relatar, ¿no? Relatar. Y siempre mostrar optimismo en este informe que presenta ante la congregación que le envía, ante la iglesia que le envía, mostrar que vale la pena servir al Señor, ¿sí? Que es algo hermoso, que es algo que no tiene comparación porque usted está trabajando para lo eterno y para el gran Dios que es el dueño de la obra. Y también puede mostrar los planes futuros que tiene para su iglesia, para su obra. Esto también ayuda a que la iglesia esté expectante, ¿no? De que si se realiza o no en dicho plan o proyecto futuro.
Es muy, muy, muy bueno también. Adicional a este, se debe también agregar en su informe presencial o por carta lo que son las peticiones de oración, según Colosenses 4:3 y Primera de Tesalonicenses 5:25, Segunda de Tesalonicenses 3:1, es importante. Dice la palabra de Dios, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Bueno, aquí Pablo se encuentra en prisión y lo menciona, pero lo que está destacando es que ora todo el tiempo, ¿sí? Está pidiendo que oren por él, ¿sí? Para que el Señor nos abra puertas para la palabra. O sea, él estaba enfocado no en su problema, en su condición de estar preso nada más, sino que él podía, incluso estando preso, predicar, podía evangelizar, para que el Señor nos abra puertas. Entonces debe incluir peticiones de oración, y sí es muy, muy bueno que nos pidan, digámoslo así, peticiones de oración de su esposa, de sus hijos, salud y cuestiones personales también. Dice Primera de Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros. Y en Segunda de Tesalonicenses 3:1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Sí, se nota la insistencia del apóstol Pablo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. El apóstol Pablo nos deja un ejemplo claro de que es bueno pedir y decir a la congregación o a los hermanos que estén orando por nosotros. Las iglesias que le están apoyando están interesadas en su ministerio, ¿sí? Están interesadas en su ministerio y en su familia, en la vida de cada uno de los integrantes de su familia. Quieren apoyar no solamente con sus ofrendas, sino también con sus oraciones. Eso téngalo por seguro. Unos más, tal vez a otros menos, pero siempre habrá gente que quiere orar por usted. Hay que darles a conocer los detalles, como habíamos dicho, para que sepan cuáles son las necesidades que tiene el misionero. También hay que contar acerca de las bendiciones y de las pruebas que reciben y tienen, de sus batallas, pero también de sus victorias. En todo esto debemos ser honestos y al mismo tiempo optimistas. Mantenga la línea abierta entre usted y su iglesia. Si no hay comunicación, no habrá una relación correcta. De vez en cuando es buena idea el uso de fotografías que ilustran su trabajo, su esfuerzo, su desempeño. Y por último tenemos el informe económico según 1 Corintios 4, 1, 2. No sé quién nos falta que nos ayude. Hermana Sheila, por favor, si nos puede ayudar leyendo. 1 Corintios 4, versículo 1 y 2. Ya. Primera de Corintios. Ya, Primera de Corintios 4 del 1 al 2. Ya leo. Ya, la palabra de Dios dice, así que pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muchas gracias, hermana Sheila. Como pueden ver en esta cita que acabó de leer la hermana Sheila, habla acerca de los administradores. Y generalmente, más bien dicho, cuando hablamos de administradores, está hablando de un mayordomo, de una mayordomía. Y en cuanto a los bienes que estamos recibiendo, que serían las ofrendas de las iglesias que nos están apoyando,
es importante que informemos de los ingresos, ¿no? De los gastos en los cuales nosotros estamos invirtiendo ese dinero. Entonces ahí va a haber mantenimiento del templo, como es el pago al personal, también los gastos en los que se incurre por los ministerios, todo eso tiene que ver en cuanto al informe económico, ¿no? Como siervos de Dios, Él nos exige de nosotros fidelidad. En cuanto a la administración, debería ser buena, una mayordomía honesta. Cuando hay transparencia, no hay desconfianza. Debemos mantener un control estricto de los ingresos y de los egresos. Si usted va a recibir de las iglesias estos ingresos, debe estar dispuesto a mostrarles en qué ha gastado el dinero, ¿sí? Para mantener la confianza. Debemos tener una buena contabilidad. En este punto, si es que usted no es tan bueno y su esposa es mucho mejor, habrá que darle y delegarle esa función a su esposa, ¿no? Para que pueda también participar haciendo el trabajo contable, para que sea muy, muy transparente, muy bien hecho. Eso es por el día de hoy, mis queridos hermanos. De mi parte, agradecerles por su atención y no sé si con esto estamos ya cerrando la clase. Para el siguiente semana, Pastor Jaime vendrá a hablar acerca de la motivación en la obra misionera. Él está en Colombia, así que vamos a también incluirle en nuestras oraciones de la semana para que pueda regresar con bien a Estados Unidos. Bien, entonces... No, que para la próxima semana hay 3 versículos que aprender. Es Filipenses 4, 18, 19, Hechos 1, 8, Romanos 10, del 13 al 15. Está eso en el plan de estudio, ¿verdad? Que no, Es que el 23 de agosto usted tendrían que dar, sí, la obra misionera. Hoy dimos Juan 20, 21. Correcto, sí. Entonces, hoy se habló de las relaciones correctas y de la información clave de la obra misionera. Ya, no tengo a mano el plan de estudio, pero en la fecha de lo que dice en la columna derecha, ese es el versículo. Si es uno, es uno. Si son dos para la próxima semana. Y si están 3. Ok, porque ahí dice el 23 de agosto la información clave en las obras misioneras, pero usted ya no dio eso. Claro, no, ahorita les estoy dando y ustedes dan en la prueba del próximo martes, dan el versículo de memoria que está al lado derecho. Ok, ya, ok, hermano, gracias. Ya. Muy bien, mis hermanos, hemos terminado la clase. Vamos a terminar orando, ¿ya? Damos la clase, vamos a orar. Hermano Víctor. Amén. A ver, ayúdenos, despídanos en oración, por favor. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo precioso que nos has dado, por tener estos estudios que nos ayudan a crecer espiritualmente y especialmente a saber cómo ser un buen misionero guiado por ti, Padre amado, a través de tu Espíritu Santo. Y agradecido una vez más con los hermanos que preparan estos materiales para enseñarnos a nosotros. También quiero darte las gracias por el pastor que está en Colombia, que así como fue con gozo, con alegría, puede volver a su hogar con doble gozo, triple alegría de la obra que tú estás haciendo, Padre amado, también en Colombia. Gracias una vez más porque tú nos estás preparando para que salgamos a compartir las buenas noticias alrededor de nosotros, alrededor de nuestras provincias, ciudades, naciones. Y gracias por eso, Dios, a los que nos has dado ese don, ese privilegio de servirte. También por las personas que se convierten
convierten puedan compartir a otras personas para tu reino, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.